De aplicaciones hay un montón, ¿está bien? Yo por ahí voy a dar algunas aplicaciones a la física bueno, que uno las puede vincular un poco más fácil con las cosas que hemos estado trabajando, por ejemplo, en otras materias, como en Física 1, ¿está bien? O Introducción a la Física. Nosotros lo que vimos hasta ahora ha quedado una z. F de xy, ¿está bien? La integral de esta función sobre un dominio D, así lo podés llamar como la integral doble sobre un dominio D de la f de xy de x de y, o lo que es equivalente, diferencial de área, ¿está bien? Esto lo que nos da es un volumen neto, ¿sí? ¿Por qué digo un volumen neto? Porque vimos que si la función era mayor que 0, esto nos daba el volumen debajo de la superficie. Ahora bien, si la función, la f de xy, no es siempre mayor que 0, que por ejemplo, supongamos, veamos un ejemplo. X y z, supongamos que la función tiene una parte positiva, pero otra parte en donde se hace negativa, ¿sí? Esta de acá es nuestra z, f de xy. Supongamos que, bueno, que corta el 0 por acá, ¿está bien? Y nuestra región de integración es este rectángulo. ¿Sí? O sea, este rectángulo que está acá abajo en el dominio es nuestra región de integración D. ¿Sí? Sería, si lo marco con un color, la región de integración sería esta que está acá. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá? Vamos a tener un volumen positivo de este lado, ¿está bien? Pero vamos a tener en esta parte de acá, si yo esto lo divido al medio, ¿sí? Lo divido ahí donde cruza el 0, acá vamos a tener un resultado de la integral que es negativa. Entonces, la integral sobre todo el dominio de lo que nos da un volumen neto, que es la diferencia del volumen positivo menos la negativa. Lo mismo pasaba, ¿se acuerdan? Con las integrales simples, que me daban el área debajo de una curva, pero en realidad era el área neta porque se cancelaba la parte positiva con la negativa, ¿sí? Ahora bien, como aplicación, si la f de xy en la región D es siempre mayor o igual a 0, ¿sí? Si siempre es mayor o igual a 0, entonces sí la integral sobre D nos va a dar el volumen. De x de y, esto sí va a ser el volumen encerrado, está bien, entre la región D y la superficie dada por f de xy. ¿Bien? Esa es una de las aplicaciones, en realidad, como la empezamos trabajando a la integral. Algo que charlamos también la semana pasada, fuera qué interpretación le dábamos a la integral si la f de xy era igual a 1, ¿se acuerdan? Es decir, si f de xy es igual a 1, mi integral lo que está haciendo es integrar un diferencial de área, porque me queda la integral sobre la región D del diferencial de área que es de x de y. ¿Está bien? Entonces, la integral de un diferencial área lo que nos da es numéricamente el área de la región D. ¿Sí? Es una de las aplicaciones que más vamos a usar porque es una manera mucho más general de calcular área que las integrales simples. ¿Está bien? Entonces, esta es una de las aplicaciones más que aparecen de manera más reiterada en la guía. ¿Sí? ¿Qué otras aplicaciones van a ver en la guía y la vamos a usar en los libros? Bueno, una de, una de las aplicaciones más importantes es la de cálculo de masa. O sea, supongan que la función f es en realidad una función ρ
de XY, ¿sí? Y esta es una densidad superficial. Densidad de masa superficial, es decir, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, son gramos o kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? ¿Qué tipo, por ejemplo, de producto ustedes compran en donde viene puesto en la caja la densidad superficial? Como estudiante, hay uno que lo usan todos los días, digamos, y la gente del centro de estudiantes más todavía. Claro, las hojas. Las hojas vienen en gramos por metro cuadrado, ¿está bien? Es decir, eh, las más gruesas son más gruesas. Las que usamos, que son un poco más cómodas, son de 80 gramos, vienen de 60, 70 gramos, ¿está bien? Por metro cuadrado. ¿Bien? Es decir, las hojas es uno de los productos cuya densidad viene dada por unidad de superficie. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo tengo ahora cualquier región en XY, ¿sí? Donde la densidad no es uniforme, ¿sí? Sino que depende de la posición. ¿Sí? Supongan que la densidad va variando en esta región D. ¿Sí? Yo podría tomar un diferencial de área, ¿sí? Y a ese diferencial de área calcularle el diferencial de masa. ¿Cómo le calculo el diferencial de masa? Y agarro la densidad ρ y la multiplico por el diferencial de área. ¿Sí? El área está, por ejemplo, en metros cuadrados, la densidad está en gramos por metro cuadrado, esto me va a dar un diferencial de masa en gramos. ¿Sí? Entonces, la masa total de esta región D, ¿sí? Va a ser ¿qué cosa? Bueno, la integral de los diferenciales de masa. Es decir, la integral doble sobre la región D del diferencial de masa, que no es otra cosa que la densidad de XY por diferencial de área, que es de X, D. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto me permitiría calcular la masa, ¿está bien?, de un cuerpo cuya densidad no es uniforme. Si esto fuese constante es más fácil todavía porque sale afuera de la integral y va a ser la densidad que es constante, como pasa, por ejemplo, en una hoja, por el área de la región que yo tengo. ¿Está bien? Pero bueno, es una de las aplicaciones. A un cuerpo, por ejemplo, de esta forma, otra cosa que podemos querer encontrarle, que por ejemplo en física lo usamos mucho, es cuál es el centro de masa. Esta vez, supónganse que tengo una figura geométrica que es irregular, cuya densidad a su vez es irregular, es decir, la densidad en todos los puntos es distinta. Bueno, yo quisiera saber cuál es el centro de masa con coordenadas, son las coordenadas X, G y G. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacía para encontrar el centro de masa? Ustedes el centro de masa lo han hecho... a ver, Axel me pregunta si lo de la densidad y el cálculo de masa no se puede hacer con una integral simple también. Sí, sí. Si yo tuviese, por ejemplo, no una región en el plano, sino algo sobre la recta X, por ejemplo, como si fuese un alambre sobre el eje X, yo con una integral simple le podría calcular la masa. ¿Sí? Y esa densidad también podría variar con la longitud. Por ejemplo, los alambres se venden en kilos por metro, ¿está bien? Y ahí hay una densidad, lo que se llama una densidad lineal de masa, ¿está bien? Porque no es por unidad de superficie, sino por unidad de longitud, pero también se podría calcular. ¿Sí? Veamos las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Es decir, las coordenadas X, G va a ser, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo a cada elemento de diferencial de masa lo debería multiplicar por su coordenada X. ¿Sí? Y después sumarlos a todos. ¿Está bien? Entonces, lo que podría hacer, sumar todo implica integrar. Entonces es la integral doble sobre la región, a la región le llamé D, ¿sí? ¿De qué cosa? De X, que es la coordenada del diferencial de masa,
por el diferencial de masa, que es ρ de xy, diferencial de área de x de y. ¿Sí? A todo esto, ¿qué lo tengo que hacer? Dividir sobre la masa total, pero la masa total es esto que está acá arriba, o sea que divido, ¿sí?, por la masa. Puedo poner directamente m de, sí, lo vamos a hacer más corto, puedo poner directamente m de d, que sería la integral de la densidad de x de y, ¿sí? Lo mismo podría hacer con la coordenada y. Y sub g va a ser, bueno, también la integral doble por la región E, y agarro cada diferencial de masa y lo multiplico por su coordenada y, aquí me va a quedar y por ρ de x de y sobre la masa total de la región D, es decir, sobre esta integral que está acá. ¿Está bien? Entonces, fíjense que, bueno, ahí ya tenemos un conjunto de aplicaciones para las integrales dobles, ¿sí? Es decir, cálculo de volumen, cálculo de área, cálculo de masa, cálculo de las coordenadas del centro de masa, ¿sí? Hay muchísimas más. Podemos ver dos o tres que aparecen en la guía. Hay algunos que son interesantes porque, no sé, por ejemplo, los momentos de inercia. Ustedes cuando estudiaron física, los momentos de inercia, los voy enumerando ya que hablamos de los momentos de inercia. 5, momentos de inercia. Te lo vuelvo a, si puedo volver la hoja, ¿sí? Lo volvemos un poquito. Está bien. Si les sirve por ahí, después lo que puedo hacer, a lo mejor para no volver sobre los videos, es sacarle fotos a la hoja. Así no tienen que volver sobre los videos, que son medios lentos. ¿Sí? Bueno, dijimos entonces, una aplicación sería momentos de inercia. Yo me acuerdo cuando estudiaba física, pero me parece que los libros vienen igual ahora, es decir, dado una sección, por ejemplo, de una placa, de lo que sea, venían unas tablitas con los momentos de inercia, de una circunferencia, de un rectángulo. Supónganse que queremos calcular para una región cualquiera, ¿sí? Incluso nosotros le estamos poniendo densidad variable. Supongan que esta es la región D, ¿sí? Que tiene una densidad en cada punto de x de y distinta. Bien, yo por ejemplo, si tomo un diferencial de masa como recién, ¿sí? Este diferencial de masa es la densidad por diferencial de área, ¿no? Lo podemos escribir acá, como dijimos recién, ρ por diferencial de área, ¿sí? El momento de inercia respecto del eje X es función de la distancia al cuadrado al eje X. La distancia al eje X es el valor de y. ¿Sí? Entonces, yo puedo escribir el momento de inercia respecto al eje X como la integral doble sobre la región, le llamé D, ¿está bien? ¿De qué? De la distancia al cuadrado, y cuadrado por el diferencial de masa, que es la densidad xy por dx de y. ¿Sí? Entonces esto sería el momento de inercia respecto al eje X. Si yo quiero sacar el momento de inercia respecto del eje Y, la distancia al eje Y de este diferencial de masa es X. ¿Sí? Entonces, el momento de inercia respecto al eje Y va a ser la integral doble sobre la región D de la distancia al cuadrado, que va a ser x al cuadrado por ρ de xy dx de y. ¿Sí? Otro momento de inercia que podríamos calcular es el momento de inercia respecto del origen. ¿Sí? La distancia respecto al origen sería esta, ¿sí?
donde la distancia al cuadrado lo puedo escribir directamente como x al cuadrado más y cuadrado. O sea, bueno, vamos a escribir la distancia, sería la raíz cuadrada. Eso, ¿no? Entonces, el momento de inercia respecto al origen es la integral doble sobre d. Profe, acá Sí, en inercia, el orden de los diferenciales no importa. no, sí, sí, ahí lo vemos. En realidad, fíjate, lo que yo podría escribir siempre es esto, diferencial de área. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este orden, si bien este orden está puesto para anotar un diferencial de área, ¿sí? Está muy bien la pregunta. El orden va a depender siempre del tipo de región que yo tenga. ¿Está bien? Es decir, si es una región tipo 1, va a llevar un orden. Si es una región tipo 2, va a llevar el orden inverso. ¿Está bien? Y si llega a ser una región que no es tipo 1 ni tipo 2, esta integral no va a quedar otra que partirla en, no sé, en la cantidad de regiones que hagan falta para que todas sean o tipo 1 o tipo 2. ¿Está bien? Es decir, esto de acá, el escribir de X, de Y, en forma general, cuando yo acá, fíjense que yo no pongo los límites acá, sino que digo la región de, esto es una forma genérica de decir diferencial de área. ¿Está bien? Pero cuando yo voy a poner los límites en la integral, que dejo de usar esta notación de, ¿está bien? Ahí sí hay que empezar a tener cuidado cómo van estos diferenciales, ¿sí? Porque cuando ya pongo los límites específicos, eso tiene que ir de acuerdo a estos diferenciales y de acuerdo a la región, ¿bien? Mientras yo ponga acá genérico región D, no hay problema, pero es cierto que está bien la aclaración que esto puede ser una única integral en este orden, puede ser que en este orden no se pueda resolver, o puede ser que para resolverlo en Claro, este claro. orden haya que partirlo, no sé, en n partes, ¿está bien? Pero está bien la aclaración. Por ahí van a ver que para escribirlo de forma genérica, por las dudas y no meter la pata, lo podemos escribir así al diferencial de área. ¿Está bien? De esta forma más compacta, como dx, de acá, perdón, acá sí me faltó cuando lo escribí ahí la densidad, ¿no? Rho de xy. ¿Sí? Porque lo que estoy usando acá, acuérdense, son diferenciales de masa, ¿no? Que es la densidad por el diferencial de área. ¿Sí? Entonces acá falta la densidad por el diferencial de área. Bueno, esto también es el diferencial de masa. ¿Bien? Entonces, esta es otra aplicación. Podríamos calcular los momentos de inercia de cualquier figura, incluso con densidad variable. Otra cosa que ustedes ya han usado las integrales, por ejemplo, las integrales simples, es para sacar valores promedio. El valor promedio de una función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el promedio podría ser de cualquier cosa, de una temperatura, de una densidad, de lo que represente la función. Vamos a poner f de xy general. ¿Sí? En ese caso, ¿qué sería el valor promedio? La f promedio, lo voy a indicar de esta forma, el promedio, va a ser igual a qué cosa. Si cuando yo quiero sacar un promedio, ¿qué hago? Quiero sacar un promedio de nota. Sumo todas las notas y la divido por la cantidad de alumnos, de estudiantes que rindieron, por ejemplo. Bueno, con las integrales es esa sumatoria, es decir, integro sobre d la función de x de y, ¿sí? Y divido por qué? Y divido por el tamaño de la región en la que yo integré. El tamaño de la región es el área. Entonces va a ser la integral de d, ¿de quién? De dx de y. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que estoy haciendo para calcular el promedio es sumando el valor de la función en todos los puntos de una región D, ¿sí? Y después divido por el tamaño de la región. ¿Sí? Esto, por ejemplo, no sé, si fuese esto una placa y F es la temperatura, está bien, esto me permitiría sacar la temperatura promedio. ¿Está bien? Pues sería una de las aplicaciones. ¿Qué nos quedaría? Bueno,
Una más que han usado también en física, que son los momentos estáticos. ¿Sí? Los momentos estáticos dependen de la distancia, no la distancia al cuadrado, pero así que son parecidos a estos. El momento estático respecto del eje X es la integral doble sobre d de la distancia, que es i, por el diferencial de masa que dijimos que es ρ de xi de x de y. ¿Sí? Y el momento estático respecto al eje y, bueno, es lo mismo, la integral sobre d de la distancia, que es x por ρ de xy de x de y. ¿Sí? Otras aplicaciones entonces para las integrales dobles.